Elementos de protección personal de salud y bioseguridad. El uso de elementos de protección personal, EP, como la mascarilla quirúrgica, respirador, guantes, gafas de seguridad y otros, son componentes esenciales para controlar la exposición y propagación de microbios. Tanto trabajadores de la salud como pacientes deben hacer uso de estos elementos de protección personal de salud y bioseguridad para evitar infecciones producidas por contacto con fluidos y agentes tóxicos o químicos en los servicios de atención de salud. Tipos de elementos de protección personal. Existen tantos elementos de protección personal de salud y bioseguridad como situaciones riesgosas, y cada uno tiene su propia y adecuada forma de uso. Estos elementos que se describirán a continuación son los de uso más común, los cuales que crean una barrera contra agentes infecciosos. Guantes médicos. Los guantes son el tipo más común de elementos de protección personal para el personal que trabaja en procedimientos relacionados con el cuidado de la salud. Son fabricados en diferentes materiales como vinilo, látex y nitrilo, entre otros, esterilizados y sin esterilizar. Sin embargo, cada vez es menos frecuente el uso de estos elementos hechos en látex, ya que algunas personas son alérgicas a este tipo de material. Se deben usar guantes siempre que se prevé algún contacto con sangre, fluidos corporales, secreciones, excreciones y objetos contaminados, para tocar membranas mucosas y piel expuesta, así como para manipular drogas para quimioterapia. Recomendaciones a la hora de usar guantes. Verificar la composición de los guantes, en caso de alergia al látex. Siempre se debe hacer el lavado de manos cuando se vayan a utilizar guantes esterilizados. Los guantes no deben quedar muy sueltos, ni muy ajustados. Deben ajustarse a las manos del usuario en forma confortable. Al momento de trabajar en un paciente o en un área donde se manipulen medicamentos, se deben tocar primero las áreas menos susceptibles de estar contaminadas, y luego las contaminadas. El usuario nunca se debe tocar el rostro, los ojos u otras partes expuestas del cuerpo y conviene ajustar otros elementos de protección personal de salud y bioseguridad mientras se estén usando guantes contaminados. Siempre se debe cambiar de guantes cuando estos estén muy contaminados o se hayan roto. Siempre se debe usar guantes nuevos al atender a otro paciente o trabajar en una nueva área. El usuario se debe lavar bien las manos después de retirarse los guantes. Nunca se debe compartir, lavar o reutilizar guantes médicos. Batas o delantales. Al igual que los guantes, las batas o delantales actúan como barrera contra fármacos peligrosos o materiales de desecho, especialmente en relación con la protección de la vestimenta. Los delantales se usan si el riesgo de contaminación es limitado, por ejemplo, cuando se transporta a un paciente en una silla de ruedas, mientras que las batas son el equipo usado por excelencia cuando se prevé alguna forma de contaminación importante. Las batas deben cubrir por completo el torso y los brazos, ir a la medida del usuario y poseer mangas largas, que lleguen hasta la muñeca, en forma confortable. En el caso de las batas para manipulación de fármacos, los puños de las mangas deben llevarse bien cerrados. ¿Cómo usar batas o delantales médicos de forma adecuada? Se debe seleccionar el tipo de bata o delantal según el tipo de procedimiento que vaya a realizar, especialmente, de la cantidad de fluidos corporales esperados o químicos manipulados. El usuario de este elemento debe retirarse con rapidez la bata o delantal cuando estén sucios. Si sangre, algún fluido corporal o químico traspasa la bata o el delantal, además de quitárselo, el usuario debe también retirarse cualquier vestimenta contaminada y lavar de inmediato la piel. Nunca se debe utilizar una bata fuera del área de mezcla o administración de drogas riesgosas. Nunca se debe compartir, lavar o reutilizar las batas o delantales desechables. Máscaras o tapabocas y protectores respiratorios. Estos elementos de protección personal de salud y bioseguridad protegen la boca y la nariz durante procedimientos médicos o de laboratorio. Asimismo, previenen la transmisión de infecciones por contacto con salpicaduras de fluidos corporales o aspiración de micropartículas suspendidas en el aire, por lo que estas máscaras deben ser resistentes a la filtración de fluidos. Para mayor aislamiento, algunas de estas máscaras poseen una pieza flexible, que encaja en la base superior de la nariz y ayuda a asegurar la máscara perfectamente sobre toda el área. Las máscaras y protectores respiratorios se deben usar si se sospecha que el paciente tiene alguna enfermedad cuyo medio de transmisión sea aéreo, o se va a estar expuesto a gases o vapores peligrosos. La decisión de usar máscara o protector respiratorio depende del riesgo involucrado. Por ejemplo, los protectores respiratorios N95 se deben usar si el paciente tiene tuberculosis infecciosa. Sin embargo, si se va a realizar una broncoscopia en este paciente, el personal de salud debe usar un protector respiratorio que le provea mayor seguridad. Estas son algunas recomendaciones para usar máscaras o tapabocas y respiradores.
El usuario debe asegurarse de que el respirador se ajuste perfectamente al contorno de su nariz y boca. Vello o rasgos faciales inusuales pueden hacer difícil acomodar el respirador de manera adecuada. Se debe tener en cuenta que al usar máscara, pueden quedar espacios desprotegidos entre esta y el rostro. Es importante también tener en cuenta que las máscaras pueden perder sus propiedades protectoras y deben ser reemplazadas cuando estén húmedas por saliva o secreciones respiratorias. Nunca se debe compartir, lavar o reutilizar máscaras o respiradores.